Pues bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta nuestra campaña una vez más. Enseñanzas del Nuevo Testamento. Estamos aprendiendo un poco más sobre las enseñanzas de Jesús, especialmente su núcleo central, núcleo de nuestra vida cristiana, que son las bienaventuranzas que leemos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Ya en la pasada semana escuchamos un poco sobre bienaventurados los pobres en el espíritu, porque Dios es el reino de los cielos, con la pobreza como fundamento, como roca, en la cual se va a, claro, construir nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. La pobreza, que es muy importante, porque sabemos la avaricia, los apegos, a veces pues dificultan el crecimiento en la santidad, en la fe, en el amor a Dios. Nos dice el Catecismo, número 1718, las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. Sabemos por experiencia propia que mucha gente quiere tener, quiere poseer, quiere más placer y más poder y más todo, y al final el corazón está vacío. Y sabemos de mucha gente que tal vez tiene mucho dinero, muchos millonarios que lo tienen todo, dinero, placer, poder, lujos, casas, pero al final están vacíos. No encuentran la paz, no encuentran el sentido para sus vidas, porque ese vacío lo puede llenar solo el amor de Dios, solo la gracia de Dios. Entonces, el deseo de felicidad, todo ser humano lo tiene claro en su naturaleza, y solo Dios puede llenarnos, puede saciarnos, puede darnos a beber esa agua viva de felicidad que brota de su corazón. Dice San Agustín: ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Dice San Agustín en su libro de las Confesiones. Ese deseo tan grande. Señor, nos has creado este corazón para ti, y no encontrará sosiego hasta que descanse en ti. Entonces, ese deseo siempre que el Señor, claro, pues puede llenar hasta el infinito nuestros corazones de ese amor, de su gracia especialmente. Y bueno, ya en este segundo apartado, pues vemos ya bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Vamos a hablar un poquito sobre la palabra mansedumbre. La palabra hebrea anawin puede traducirse en griego por pobre, pero también por manso y afable. Como aquel resto del pueblo de Israel que perseveró en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Un resto que es humilde, que es manso, que es pobre, que son a veces pues los más golpeados de la vida. Ese resto en la historia de la salvación, en la cual pues está listo, está pronto para recibir esta buena nueva. Manso es sinónimo de dulce, tranquilo. Expresa un ideal del que Jesús es modelo inconfundible. Sabemos que el Salvador, su comportamiento, en sus enseñanzas, en el Evangelio, pues siempre tiene esa paciencia, ese amor, esa compasión, esa misericordia para con todos. A veces sí se le ve un poquito bravo, de vez en cuando se le ve un poquito bravo, pero también la mayoría de las veces pues siempre es esa actitud tranquila, de paz, de paciencia, de amor, de escucha, de disponibilidad, de servicio para atender, claro, las necesidades de los demás. De ahí deducimos que las bienaventuranzas no son solo un programa ético que el Maestro traza para sus discípulos, son el autorretrato de Jesús. Él es el verdadero pobre, el manso, el puro de corazón, el perseguido por la justicia. Entonces vemos ahí claramente un autorretrato, una fotografía. Todas las bienaventuranzas, la pobreza, la humildad, la misericordia, la pureza de corazón, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, etc., pues es un autorretrato del Salvador. Pero Jesús hizo mucho más que darnos ejemplo de mansedumbre y paciencia heroica. Hizo de la mansedumbre y de la no violencia el signo de su verdadera grandeza. Bueno, claro, implica mucha fortaleza para saber dominar, saber controlarse. Pues bueno, pues ahí está, eso es lo que realmente significa ser cristiano de verdad. La grandeza del cristianismo es esa, la paciencia, el amor ante el dolor, ante las dificultades, ante las contrariedades, el dar la vida.
Eso es muy importante. Y la mansedumbre es una virtud que atrae mucho y llama la atención, la no violencia especialmente, porque pues, el mundo de hoy, ojo por ojo, diente por diente. Si tú me das, yo te doy, y así es nuestra vida. Siempre es un pelear, una gritería, y sabemos, al manejar en la calle, en los trabajos, donde andes, se ven, claro, a veces videos impresionantes que choca la gente y se dicen de cosas. Y, Dios mío, es lo que pasa todos los días. Y la mansedumbre pues, nos ayuda a dominarnos, a controlarnos, de verdad, vivir como hijos de Dios. Hemos llegado así al terreno propio de la bienaventurada de los mansos. El corazón de Jesús nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, del Cordero de Cristo, que nos dio ejemplo, claro, especialmente en su pasión, en sus sufrimientos, cuando fue azotado, cuando fue flagelado, cuando fue coronado de espinas, cuando fue traicionado. Pues ahí el Señor nos da mucho ejemplo de paciencia, de dominio, de control, y eso debe a nosotros pues empujarnos también a practicar esta virtud. La verdadera mansedumbre se decide ahí en el corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque es de ahí, del corazón, donde proceden los homicidios, las maldades, las calumnias. Ahí está, el corazón es lo más importante, porque ahí sale o lo bueno o lo malo, o el agua dulce o el agua amarga, y por eso hay que cuidar el corazón. Como de las agitaciones internas del volcán se expulsan lava, cenizas, material incandescente. Lo hemos visto ya, claro, en los videos, en las noticias, que pasó en España, en La Palma y en aquella isla, pues como aquel volcán, días y días echando lava y echando fuego y echando azufre y arrasando todo. Bueno, pues a veces así se parece mucho las vidas de los hombres, agitados por la violencia, de la ira, de la venganza, del odio. ¿Okay? Entonces, claro, cuidar el corazón para no dejarme envenenar jamás por la maldad, por la ira especialmente. Las mayores explosiones de violencia, como de las guerras, los conflictos, empieza, dice Santiago, secretamente desde las pasiones que se agitan dentro del corazón del hombre. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2. Entonces, dentro de esas pasiones, ahí se agitan. Ahí se va creando el fuego, la chispa, la lumbre, para, claro, pues a veces hablar y decir cosas que van a ofender a los demás. Igual que existe un adulterio del corazón, existe un homicidio del corazón. El que odia a su propio hermano, escribe San Juan, es un homicida. Bueno, pues ahí claramente, ¿verdad? Si de verdad nos amamos y nos queremos de verdad unos a otros, pues tenemos que practicar esta virtud de la mansedumbre, de la paciencia, del dominio de sí. Es una gracia que hay que pedir al Espíritu Santo. Debido a esto, la mansedumbre es sumamente excelente para hacer al hombre dueño de sí mismo mediante la disminución de la ira. Según lo que dice en el libro del Eclesiástico 10:31, hijo mío, guarda tu alma con la mansedumbre. Pues ahí está dando el consejo, el padre al hijo, ¿verdad? Guarda tu alma con la mansedumbre, con la paciencia, con el amor. El mártir San Ignacio de Antioquía sugería a los cristianos de su tiempo, respecto al mundo externo, esta actitud siempre actual. Ante su ira, sed mansos. Ante su presunción, sed humildes. Bueno, pues de nuevo, ahí está la invitación de nuevo a todos para poder practicar el dominio, el control, que es una gracia. Tenemos que pedir mucho al Espíritu Santo que nos la conceda. Tenemos que pedir, rogar ante el Santísimo Sacramento. Señor, ayúdame, dame la gracia de ser paciente, de ser humilde, de dominar, de controlarme, de no responder pues con malas palabras o con golpes o con gritos o con amenazas y con maldiciones, porque sale de la boca, habla de lo que hay en el corazón. Y a veces no practico pues esta virtud que es muy importante, porque mis pasiones pues me están golpeando, me están llenando, me están haciendo mucho daño. Yo necesito practicar esta virtud, esta bienaventuranza. En la fe podemos beber de la mansedumbre de Cristo, como de su pureza del corazón y de cualquier otra virtud suya. Podemos orar para tener la mansedumbre, como San Agustín oraba para tener la castidad. Oh Dios, tú me mandas que sea manso, dame lo que mandas y mándame lo que quieras.
Entonces ahí está, San Agustín, claro, también se esforzaba y luchaba y escribía en sus libros tan hermosos, pues cómo vivir, cómo poder practicar la virtud. Y en la oración le pedía al Señor, pues ayúdame, Señor, ayúdame a ser casto, ayúdame a ser manso, ayúdame a ser humilde, ayúdame a vivir, a dejarme guiar por el Espíritu Santo especialmente. Nos dice San Pablo, revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Bueno, pues de nuevo, revestirnos de esas entrañas de misericordia que Jesús nos invita. Dichosos los mansos, bienaventurados los mansos. Claro, seremos felices si la vivo y la practico de verdad. Y la pido al Señor esa gracia. Porque a veces estamos muy tarareados, ¿verdad? Muy ocupados y nomás pensando y viendo y mirando y diciendo y hablando y pues no tengo ese dominio, esa paz, ese control, ese dominio de sí mismo, porque me hace falta pues tal vez la oración, me hace falta la fe, me hace falta la humildad y pues nomás me toca un poquito y luego ya quiero ya responder. Me dicen el cerillo, padre, luego me prendo, pues ahí está. Estás como en cerillo, rapidito para aprender. Pues tampoco. Tenemos que aprender a dominar, a controlarnos de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Tenemos virtudes que hay que vivir, y si queremos llegar al cielo, a la gloria, hay que revestirnos de esta mansedumbre que Dios nos pide. La mansedumbre es situada por Pablo entre los frutos del Espíritu, esto es, entre las cualidades del creyente, muestra en la propia vida, cuando acoge al Espíritu Santo y se esfuerza por corresponder. Es fruto, claro, del Espíritu Santo, esta mansedumbre. A estos mansos sometidos a la palabra divina los dirige Dios, los sostiene, los salva, les da el trono de los poderosos y los hace gozar de la paz en su tierra. De la paz, sobre todo también la paz es muy importante porque cuando uno está tranquilo, está sosegado, está paciente, bueno, está en paz, está tranquilo. Pero a veces también hay mujeres que pues no aguantan al hombre así, al marido así, está tranquilo, está quieto, pues la mujer luego le quiere acción y quiere. Bueno, pues hay que saber, conocer el temperamento, el carácter de cada uno, pero no meterle fuego ahí al pobre hombre para que prenda y diga y todo. Si ya te tocó así, te salió así, pues tranquila, déjalo. Pero pues es muy importante esa mansedumbre, sobre todo en la vida matrimonial, ese dominio de sí mismos en la vida matrimonial, dar ejemplo, dar testimonio. Qué importante es. El que es dócil a Dios es manso con los hombres, especialmente con los pobres. La mansedumbre es fruto del Espíritu y signo de la presencia de la sabiduría de lo alto. Su doble aspecto da tranquilidad y suavidad, moderación indulgente. La mansedumbre es una característica de Cristo, de sus discípulos y de sus pastores. Bueno, pues ojalá encontremos padres así, ojalá. A veces la gente de ustedes luego lo ven y preguntan si el padre está quieto, si el padre sabe escuchar, o si el padre está, pues luego ya atiende rápido a la gente y los despacha, o si es tranquilo, es sosegado, es paciente, ¿ven? Luego ustedes quieren saber cómo está el padrecito, ¿verdad? Si realmente pues tiene esa paz, ese amor, ese deseo de escuchar a la gente, de atenderla, de darle buenos consejos. Bueno, pues ojalá que todos los pastores de almas, todos los sacerdotes, obispos, papas, almas consagradas, nosotros que estamos dedicados al servicio de ustedes, pues tengamos esa mansedumbre, ¿no? Hay que pedírsela al Señor, sobre todo nosotros que estamos dedicados al servicio de ustedes, esa paciencia, esa mansedumbre para poder escuchar, para poder atender a veces pues a las comunidades, que sabemos que la gente, el pueblo, pues no es fácil. Pero por eso necesitamos la gracia, la fuerza del Espíritu Santo para pedir siempre vivir esta bienaventuranza. También es el ornato de las mujeres cristianas y constituye la felicidad de sus hogares. Bueno, pues ojalá, Padre, ojalá que en todos los hogares cristianos pues fueran todas esas mujeres cristianas, católicas, que van a misa, pues que practiquen esta mansedumbre, esta paciencia. Bueno, pues ahí les da el reto, les doy el desafío, que lo pidan al Espíritu Santo, el dominio, el control, ser dueñas de sí mismas, ser más interiorizadas en la fe, en la oración, en el recato sobre todo, porque a veces nomás están pensando y mirando y viendo y todo, muy distraídas.
Y eso pues no es muy ansiosas a veces también. Y pues tenemos que saber dominar y controlar. Ornato de las mujeres cristianas. Constituye felicidad de sus casas. Bueno, pues ojalá hubiera felicidad en que los dos vivieran esa mansedumbre, el marido y la esposa, ¿verdad? Los dos. La humildad que se opone a la soberbia se halla a un nivel más profundo. Es la actitud de la criatura pecadora ante el omnipotente y 3 veces santo. El humilde reconoce que ha recibido de Dios todo lo que tiene. Siervo inútil, no es nada por sí mismo sino pecador. A este humilde que se abre a la gracia, Dios lo va a levantar, Dios lo va a glorificar. El Altísimo habita con aquel que es humilde de espíritu y tiene corazón contrito. El fruto de la humildad es el temor de Dios, riqueza, gloria y vida. Cuanto más grande seas, más debes abajarte para hallar gracia delante del Señor. Bueno, pues lo mismo está, ¿verdad? Abajarse, hablamos de la pobreza, de la humildad, que es importante para que el Señor pueda levantarnos. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Sosegada el ansia de poseer, el alma está dispuesta para la tranquilidad de la mansedumbre. Sosegada el alma, porque el alma a veces quiere tener y tener más y más y más y se llena y se llena. Pues eso ya es un gran obstáculo para poder tener la paz, la mansedumbre. Tenemos que llenarnos de Dios, vaciarnos de las cosas mundanas, vaciarnos de las cosas terrenas, vaciarnos de todo aquello que impide la obra de Dios, la gracia de Dios en mi vida y poderme llenar de esa paz, de ese amor que solo Dios me puede dar. Aprended de mí que soy manso y humilde. Nos dice el Salvador, lo hemos escuchado ya, pero también sabemos que pues, el Señor nos va a dar ese don de piedad, la piedad, que nos va a dar esa gracia de tener pues, una vida piadosa, una vida de oración, una vida fuerte, una vida eucarística, por la piedad. Qué importante es en nuestra vida ser piadosos de verdad. Y así, claro, poder tener ese corazón lleno de dulzura y de paz, que es la mansedumbre. Entonces, claro, por el don de la piedad, lo vamos a ver después, pues ahí el Señor nos va a dar su gracia, su paz, su amor, su paciencia, su fortaleza. Nos va a nutrir por la oración especialmente para poder dominar, poder controlar. Okay, entonces hemos hablado ya en este segundo apartado sobre la mansedumbre extensamente. Entonces, saber pedirle al Señor, Señor, ayúdame, mi Dios, a vivir y a practicar esta bienaventuranza de la mansedumbre, del dominio, del control, de dominarme. Importante es, no va a ser fácil, es una lucha. Dice el Salvador, de los que se hacen violencia a sí mismos, es el reino de los cielos. Hay que hacerse violencia, no hay de otra. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pues pedirle al Señor esa gracia del dominio propio para poder practicar esta virtud tan hermosa de la mansedumbre. La recompensa para los mansos, pues sabemos, poseerán la tierra. Ya estamos en un tercer apartado, ahora viene la recompensa. La promesa ligada a la bienaventuranza de los mansos, poseerán la tierra, se realiza en diversos planos, hasta la tierra definitiva que es la vida eterna, pero ciertamente uno de los planos es el humano. La tierra son los corazones de los hombres. ¿Okay? Los corazones, nuestras vidas. Los mansos conquistan la confianza, atraen las almas. El santo por excelencia de la mansedumbre y de la dulzura, San Francisco de Sales, solía decir, sed los más dulces que podáis, y recordad que se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. También, según la biografía, cuando leemos la biografía de San Francisco de Sales, que tiene un carácter medio bravo así también, era duro, era fuerte, pero se hacía violencia a sí mismo. Y claro, se le llama así, ¿verdad? El obispo de la mansedumbre, de la paciencia, del amor, porque se sabía dominar. Sed los más dulces que podáis. Se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Bueno, pues ahí está la dulzura de la miel. Ser como esa miel dulce. Y no ser como la vinagre, amargados y tristes, que siempre estamos quejándonos y peleando. No, aprender del Señor. Felices los mansos porque poseerán la tierra por herencia. Creo que saluda aquella tierra a la que se refieren los salmos. Tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes.
Ella misma es el descanso y la vida de los santos. Son humildes quienes ceden ante los atropellos de quienes son víctimas y no hacen resistencia a la ofensa, sino que vencen el mal con el bien. Vencer el mal con el bien. Pues qué gran enseñanza también. A veces, pues sabemos, nos hieren, nos juzgan, nos critican, nos dicen tanta maldad, tanta cosa. ¿Y cómo voy a vencer ese mal? No mal con mal, sino con el bien, con mi amor, con mi dominio, con una buena palabra, con un buen gesto. ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una sonrisa, sobre todo cuando uno va a veces a las tiendas o anda por ahí paseando entre la gente y la gente está en los restaurantes, anda por ahí, a veces hay gente que pues no está de buen humor. Bueno, como cristiano, como católico, pues tenemos que dar testimonio de esa mansedumbre, de esa paciencia. Ahora pasamos a un cuarto apartado, como dijimos ya, la virtud de la justicia. La justicia es un hábito sobrenatural que inclina constante y perpetuamente a la voluntad a dar a cada uno lo que le pertenece estrictamente. Eso es la justicia, la virtud cardinal de la justicia. Recuerden que son 4 virtudes cardinales: prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Y 3 teologales: fe, esperanza y caridad. Entonces estamos ahora en esta segunda bienaventuranza, que es la mansedumbre, que es la virtud de la justicia. La justicia tiene una gran importancia y es de absoluta necesidad, tanto en el orden individual como en el social. Pone orden y perfección a nuestras relaciones con Dios y con el prójimo, hace que nos respetemos mutuamente nuestros derechos, prohíbe el fraude, el engaño, prescribe la sencillez, veracidad y mutua gratitud. Regula las relaciones particulares de los individuos entre sí, en cada uno con la sociedad y de la sociedad con los individuos. Pone orden en todas las cosas y por consiguiente trae consigo la paz y el bienestar de todos, ya que la paz no es otra cosa que la tranquilidad del orden. Como San José, varón justo. Bueno, pues así también nosotros tenemos que practicar esta justicia en nuestras relaciones con los demás, con la familia, con el trabajo, en la comunidad, donde quiera que me encuentre, ser esos hombres, esas mujeres justos, dar a cada uno lo que le pertenece. A veces nuestros jóvenes, la juventud tiene a veces mucha sed de justicia y quiere ser justos y con el papá y con la mamá y con los hermanos y que la justicia y todo, justicia por aquí, justicia por allá. Bueno, a veces ellos tienen un sentido muy fuerte de justicia. Bueno, pues sí, también, ¿verdad? Claro que sí es importante, pero pues hay que tener claro un tanto cuanto. Practicar la justicia siempre va a ser difícil y a veces nos va a causar problemas o dificultades o malentendidos. Por eso hay que tener mucha prudencia, discernimiento y cuidado cuando hay que tomar alguna decisión. Pero sí, hay que practicar la justicia. A veces se dice que hay gente que no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Y dice como son las cosas. Y claro, al decir las cosas así, pues se meten en un problema, una bronca con la familia o con los suegros, con la familia, y pues claro, sale peor. Entonces, claro, hay que tener prudencia, cuidado, discernimiento para practicar la justicia. Pero claro que hay, pues da orden, da tranquilidad, da paz, si la practicamos de verdad. Dice la Sagrada Escritura que la obra de la justicia es la paz. Bueno, pues de nuevo, ahí viene, la mansedumbre, la paz, la tranquilidad. Y ya por último, en un quinto apartado, vamos a hablar del don del Espíritu Santo, que es el don de piedad. ¿Okay? Entonces hablamos ya de la mansedumbre, de poseer en herencia la tierra, la virtud de la justicia, como ese orden, esa paz, esa tranquilidad, de dar a cada uno lo que le pertenece. Y ahora el don del Espíritu Santo, que es la piedad. El don de piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre que nos hace clamar, Abba, Padre. Es un hábito sobrenatural infundido con la gracia santificante para excitar en la voluntad, por instinto del Espíritu Santo, un afecto filial hacia Dios, considerado como Padre y un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres en cuanto hermanos e hijos del mismo Padre. Bueno, pues ahí está. Mediante el Espíritu sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios y para con los hermanos.
sana la dureza de corazón y lo abre a esa ternura, a ese amor al prójimo especialmente. Mira qué importante es que el don de piedad pues me ayude a abrirme, a sanarme, especialmente la dureza o de los golpes de la vida que he recibido, pueda yo abrirme y tener esa ternura, ese cariño de Dios especialmente. Que sí, a veces sí bueno, a veces con las personas que a veces nos interesan, pues sí tenemos una carita bien bonita, hello, very good, y aquí todo así bien bonito, ¿verdad? Pero a veces con el marido, con los hijos, con los suegros, con las hermanas, con los cuñados, Dios mío, tengo otra carita. Bueno, pues no, pues tener cuidado, tratar de tener esa ternura, ese amor, ese cariño para con todos. Igual aquí en la iglesia. A veces vas a la iglesia y traes la cara del domingo, ¿verdad? Es domingo y la misa. Me pongo la cara del domingo. Ahí voy a misa, hello, very good. Estoy aquí, ¿verdad? Pues luego ya llego a la casa, llego al trabajo, voy a otro lugar y ya tengo otra cara. Ya me quité la carita del domingo. Bueno, pues no. Tenemos que tener ese amor, ese cariño con todos. Ese dar testimonio, qué importante es. La ternura como actitud sinceramente filial para con Dios se expresa en la oración. La experiencia de la propia pobreza existencial, del vacío de las cosas terrenas deja en el alma, suscita en el hombre la necesidad de recurrir a Dios para obtener gracia, ayuda y perdón. Pues hablamos ya de la pobreza, el desprendimiento, desprenderme, desapegarme, vaciarme de lo mundano, de todo aquello que pues, me hace daño y pueda yo tener ese deseo, esa necesidad de Dios, de Jesús, de su amor, de su gracia, y eso me va a dar la paz, me va a dar la mansedumbre, me va a dar la ternura, me va a dar el cariño para con los demás. El don de piedad orienta y alimenta dicha exigencia, enriqueciéndola con sentimientos de profunda confianza para con Dios, experimentando la presencia de que Dios es un Padre providente y bueno. Bueno, pues de nuevo viene ahí la confianza, Dios es mi Padre. La ternura como apertura auténticamente fraterna hacia el prójimo se manifiesta en la mansedumbre. Con el don de piedad, con el don de la piedad, el Espíritu infunde en el creyente una nueva capacidad de amor hacia los hermanos, haciendo su corazón de alguna manera partícipe de esa mansedumbre del mismo corazón de Cristo. Bueno, por la gracia de Dios que todos recibimos en la Eucaristía, en nuestro bautismo, en las confesiones, en la oración, en la adoración al Santísimo, en el silencio, en la piedad, pues ahí vamos recibiendo esa capacidad de amor hacia los hermanos y tratarlos con el mismo amor con que Cristo nos ama, con amor, con paciencia, con delicadeza, con los detalles especialmente de agradar, de hacerlos felices a los demás. El don de piedad además extingue en el corazón aquellos focos de tensión y de división que son la amargura, la cólera, la impaciencia y lo alimenta con sentimientos de comprensión, tolerancia y de perdón. Dicho don está, por tanto, en la raíz de aquella nueva comunidad humana que se fundamenta en la civilización del amor. Bueno, pues ojalá que el don de piedad nos ayude a erradicar esos focos de tensión, de división, de nerviosismo, de amargura, de cólera, de crítica, de impaciencia. Entonces vemos cuánta negatividad hay en este mundo, cuánta negatividad hay en nuestra familia. A veces estamos así como perros y como gatos, peleando uno al otro. Ahí están, peleando siempre. Y no, pues tenemos que erradicar toda esa tensión que a veces llevamos dentro y dejarnos, claro, alimentar por esos sentimientos de paz, de amor, de tolerancia, de diálogo, de respeto, de comunicación, de amor entre nosotros. Llámese la familia, los esposos, los hijos, los suegros, los hermanos, los cuñados, o en la comunidad, en los grupos de oración, en grupos carismáticos, en Emaús, en los cursillos de cristiandad, en los coros. Papá, en los coros, mero. Ahí está el mero mole, padre, pues ahí está lo mero bueno. Pues claro, a veces hay dilución, hay tensión, hay competencia unos con otros. Pues no, tenemos que dejarnos guiar por ese amor, por ese diálogo, por ese respeto, por esa paciencia. Pero qué difícil es para uno como sacerdote a veces atender hacia la gente y a las comunidades donde realmente pues no es fácil, por eso se necesita mucha humildad, hay que ceder, hay que ser pacientes, hay que ser mansos, a ejemplos de Jesús.
ejemplos de Jesús. Recuerden lo que dijo el Salvador: quien quiera ser el primero, sea el último de todos. Quien quiera ser el número uno, hágase el servidor de todos. Bueno, pues ahí, en ese servidor, en ese amor, en esa paciencia, es lo que tenemos que poner en práctica. Y claro, vicio opuesto al don de piedad, pues claro, sabemos ya, el vicio opuesto al don de piedad es la dureza de corazón, que nace del amor desordenado a nosotros mismos, porque este amor hace que naturalmente no seamos sensibles más que a nuestros propios intereses y que nada nos afecte sino lo que se relaciona con nosotros, conmigo. Que veamos las ofensas de Dios sin lágrimas y las miserias del prójimo sin compasión. Que no queramos incomodarnos en nada para ayudar a los otros. Que no podamos soportar sus defectos. Que arremetamos contra ellos por cualquier cosa. Y que conservemos hacia ellos en nuestro corazón sentimientos de amargura, de venganza, de odio y de antipatía. La dureza del corazón. La dureza. Y de eso, pues hermanos, sabemos que hay mucho. Hay mucho en todos lados, mucha dureza. Bueno, por eso hay que aprender del corazón de Cristo, aprender de la humildad de Cristo, de la compasión de Cristo, de la misericordia de Cristo, y no dejar que pues, el corazón se haga duro. No dejar que el corazón se haga duro, sino dejar que el corazón se suavice, se transforme por la gracia, por el amor de Dios. El vicio opuesto es la dureza. Bueno, pues no dejar que esa dureza nos destruya. Tiene que ir el padre con un martillo, un cincel y taca, 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 abrir, ¿verdad?, el corazón de esa dureza, que se haga pedazos. O aquella que usan los ahí en la carretera, pues también con eso el padre ahí va a darle duro, la que está el martillo ahí abriendo las carreteras, ahí el cemento destruye. Pues a ver, esa dureza, necesitamos traer esa máquina ahí para que reviente y todo se destruye, toda esa dureza que a veces, pues sabemos, embarga las vidas de los hombres. Pues bien, los efectos del don de piedad. Son maravillosos los efectos que produce en el alma la actuación intensa del don de piedad. He aquí los principales. 1. Pone en el alma una ternura verdaderamente filial hacia nuestro Padre amorísimo que está en los cielos. Bueno, pone ya ese don de piedad, una ternura, un amor hacia Dios, mi Padre. Ya no veo a Dios como un ogro, o como alguien que no me va a castigar, como alguien que me va a querer hacer daño. No, lo veo como un Padre. Tengo una ternura. Y es una gracia del Espíritu Santo, que la piedad va a ir sanando mi corazón. Seamos de verdad hombres, mujeres que vivan este don, esta piedad en su relación con Dios. Con Dios es mi Padre. Nos hace adorar el misterio inefable de la paternidad divina. Segundo, claro, adorar ese misterio inefable, esa paternidad divina de Dios como Padre hacia todos los hombres, todas las mujeres, a toda la humanidad. Tercero, pone en el alma un filial abandono en los brazos del Padre Celestial. Pues de nuevo, filial abandono en los brazos del Padre. Sabemos que hay mucha enfermedad, que hay muchas broncas, que hay dificultades, que hay de todo hay en nuestras vidas. Pero sabemos que pues Dios tiene el control. Tenemos que confiar en Él y abandonarme a sus brazos. Él va navegando el timón, Él lleva el timón en la barca de nuestra vida y Él tiene el control. Él es el capitán y Él sabe a dónde me va a llevar en la vida. Yo tengo que confiar en Él, como un hijo confía en sus padres, en su madre especialmente. Pues yo debo de aprender a abandonarme en esos brazos del Padre Celestial. Sabemos que hay muerte, que hay dificultad, que hay luchas, que hay prueba, que hay tensión, pero a veces nos hace mucha falta ese abandono, abandonarme en los brazos del Padre. Nos hace ver en el prójimo a un hijo de Dios y hermanos de Jesucristo. Pues también, ya no veo a mi compañero, o a mi compañera, o a mi cónyuge, o a mi esposa, o a mi esposo como un enemigo, o a mis hijos, o mis compañeros de trabajo. Pues ya no los veo como eso, ¿verdad? Como alguien que me va a cobrar dinero y pues me le ando esquivando y no quiero hablar con ellos, con las hermanas especialmente, cuando se pelean. Pues no, ver al prójimo como hijos de Dios y hermanos en Jesucristo. Han sido redimidos por la misma sangre de Cristo. Y a veces somos, aquí en la iglesia, no se saluda, no se dan la paz, no se dan
saludo o algo, nada, se esquivan, se dejan de ver, se van primero y le huyen unos a otros. En la iglesia, pues imagínate en la familia cómo estaremos. Entonces es importante vernos unos a otros como hijos de Dios y hermanos de Cristo, fruto del don de piedad. Quinto, nos mueve el amor y devoción a las personas y cosas que participan de algún modo de la paternidad de Dios o de la fraternidad cristiana. Pues también el amor, la devoción a las personas, a las cosas, que a veces pues, uno a veces utiliza las cosas de la iglesia especialmente. Ahí hablo por los sacristanes, las sacristanas, los ministros que dan la comunión, las cosas santas, la Biblia, el rosario. Cuando uno da la comunión, pues bien, con devoción, con piedad, con reverencia. Al recibir la comunión también, pues hacerlo bien, como debe de ser. Con dignidad, con amor, con respeto. Mi comportamiento en la iglesia, pues es lo mismo también, las cosas santas. Entonces yo debo tener claro un buen comportamiento con las cosas que participan de esa paternidad de Dios. Medios para fomentar este don. Bueno, aparte de los medios generales para fomentar el don de piedad en mi vida, este don del Espíritu Santo, como el recogimiento, la oración, la fidelidad a la gracia. De nuevo, recogimiento, la paz, la tranquilidad, el recogerme interiormente, cerrar los ojos en la oración, escuchar la voz de Dios. La oración sabemos como diálogo en comunión con Dios cara a cara. Y la fidelidad a la gracia. Son los medios ordinarios. Ser fiel a lo que me pide el Espíritu Santo. Fidelidad a la gracia. Entonces se relacionan los siguientes para fomentar este don. Cultivar en nosotros el espíritu de hijos adoptivos de Dios. De nuevo, Dios es mi Padre. Es mi Creador, es mi Señor. Yo soy su Hijo. Dios es mi Padre y Él sabe qué es lo que me conviene. Y cuando tengo alguna necesidad, algún problema, voy hacia Él, me dirijo hacia Él con confianza, con humildad. Segundo, cultivar el espíritu de fraternidad universal, pues con todos los hombres. De nuevo, esa fraternidad, ese amor, esas relaciones sanas para con mis hermanos y mis hermanas. Cultivarlo, practicar. El Señor nos dice, amaos los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Practicar de verdad esta fraternidad, este amor para con todos. No etiquetar a las personas, uno sí y otro no. Este sí, este no. Este me gusta, este no me gusta. Este sí me cae bien, este no. Pues, ¿en qué quedamos? Entonces eso, ¿no? No andar etiquetando a la gente. A unos sí y a otros no. No, a todos por parejo tenemos que hablarnos. El Padre, yo no estoy etiquetando a nadie. Este sí me gusta, este no. Este sí la atiendo, esta no me atiende. Este sí, este no. A todos. Que venga a tocarme en la puerta porque me hable por teléfono. Pues, el Padre tiene que atender a todos. No estoy con carita así, y este sí y este no. A todos. Fraternidad, amor universal hacia todos. Considerar todas las cosas, aun las puramente materiales, como pertenecientes a la casa del Padre, que es la creación entera. Pues de nuevo hablamos más de lo mismo, ¿verdad? Entonces, la devoción, el amor hacia las personas, hacia las cosas tal vez materiales que participan de la creación de Dios. Los animales, las cosas materiales que a veces utilizamos, pues todo lo que uno utiliza, debe saberlo utilizar con bien, con sabiduría, con prudencia, con amor. Y ya por último, bueno, cultivar ese espíritu total de abandono en los brazos de Dios. El abandono, ya lo dijimos, ¿verdad? El abandono en los brazos del Padre Celestial. Confiar, rezar, seguir adelante. Dios tiene el control de nuestras vidas. Él sabe qué es lo que nos conviene. Pues bien, pidamos al Señor esta gracia en esta segunda semana sobre las bienaventuranzas, un poquito extenso, que es un tema muy amplio, todo esto, pero bueno, esperamos que toda esta enseñanza sobre la mansedumbre, sobre el amor, sobre el dominio de sí mismo, pues nos ayude a practicar de verdad esa bienaventuranza que nos va a llevar al cielo para poder poseer la tierra en herencia. Y esa es la posesión de la paz, del amor, de la misericordia. Sabemos que Jesús, la virtud específica de él es esa mansedumbre, la virtud del Cordero, el que tiene dominio de sí mismo, el que murió por nosotros en la cruz, se entregó con amor, con mansedumbre, como víctima, muriendo por nosotros. Y claro, pedir al Señor es a practicar esa justicia, ser justos de verdad, ejemplo de San José, ser justos de verdad en nuestras relaciones con los demás. Y claro, pedir en el don de piedad,
pues esa gracia que necesito en la oración especialmente, llenarme del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo me frague por dentro, me queme por dentro, me llene por dentro con su amor, con sus dones, con su gracia, y así yo pueda pues fomentar en mi vida, en mi alma, estos efectos, estos medios del abandono, de la confianza, del amor hacia los demás. Pues pidamos a Dios esta gracia en segunda enseñanza de vivir esta mansedumbre, que claro, como fruto pues nos va a dar la paz, el amor, la vida eterna. Pues termino dándoles mi bendición. Pues derrama Jesús tu bendición sobre estos hijos tuyos, bendícelos, cuídalos, protéjalos llenos de su paz, de su amor, especialmente de esa mansedumbre que tanta falta nos hace a cada uno de nosotros que vivimos en este mundo a veces tan agresivo, a veces tan difícil en las relaciones con los demás, pero confiando en ti, Señor, danos a cada uno de nosotros tu gracia de vivir con paz, con amor, con esa mansedumbre que tú nos has dado ejemplo cuando viniste a este mundo. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.